Hola, ¿qué tal, maestro Ulises? Buenas tardes. Buenas Bien, tardes. el motivo de esta entrevista es para saber cuáles son sus intereses y conocer su trayectoria profesional. Muy La bien. primera pregunta sería, ¿cuál es su profesión? Bueno, yo estudié la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas. Posteriormente me especialicé en temas educativos. Me dediqué a hacer dos especialidades, una educación superior en la UAM Xochimilco, que era la que estaba impartiendo en ese momento, y luego me incorporé como parte del cuerpo de investigación a la Coordinación de Humanidades y colaboré en la revista Encrucijada sobre temas educativos. Posteriormente tuve algunos cursos sobre evaluación de programas educativos y participé con algunos seminarios. Hacia el año 97, cuando cambiaron en las elecciones, hubo un cambio de gobierno del Distrito Federal, fui invitado a colaborar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como parte del equipo de la Comisión de Planeación para el Desarrollo. En ese momento observé que además de un conocimiento de la administración pública limitada, más contenido, mis contenidos más hacia el tema académico de la sociología de la educación, opté por generar la información necesaria para poder atender los nuevos desafíos profesionales. Y me inscribí en un posgrado que fue compartido entre la Universidad de Morelos con la Universidad Carlos III de España, y de ahí obtuve el grado de maestro en gestión pública local y municipalismo. Posteriormente continué mis estudios en el tema de la administración, esta vez haciendo una maestría en gobierno y asuntos públicos, de donde la hice fue en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la facultad. Y en ese periodo, en ese proceso, ya en un compromiso dentro de la tarea de gobierno del Distrito Federal, empecé a tener una orientación más dedicada hacia los asuntos relacionados con la gobernabilidad. Eh, Fui primero asesor del secretario de gobierno, estuve relacionado en las actividades en la representación de la jefatura del DF ante la comisión, ante el Consejo Nacional, la Comisión Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Participé en el proceso de la reforma hacendaria que está promoviendo, y posteriormente me tocó atender pues una serie de problemas ya como parte del cuerpo de asesores de la Secretaría de Gobierno, relacionados primero con temas legislativos, con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, posteriormente más temas de acción y de gobierno. Y esto me llevó a relación con sindicatos, con grupos de poder, con comerciantes, incluso con la relación con la propia Iglesia católica en el Distrito Federal. Me refiero a una relación institucional con las iglesias. Después fue no solamente con la católica, sino prácticamente con todas las demás instituciones religiosas que hay en el Distrito Federal. Me refiero a la ortodoxa, a la judía, a los cristianos. Y eso derivó a que ya en el mandato del jefe de gobierno de entonces, don Andrés Manuel López Obrador, me fuera conferido la responsabilidad de ser director general de gobierno del Distrito Federal, que es una tarea compleja, una tarea que tiene pues muchas aristas, porque tiene que ver con grupos, organizaciones, pues lo que digamos en público se ven como manifestaciones, protestas, grupos, pero que a mí me llevó a generar un diseño de un proyecto de cómo darle seguimiento a la demanda social, a los procesos políticos, a la tarea de encauzar la mayor parte de los conflictos hacia un proceso de solución negociada y pacífica. Y nunca dejé de mantener mi actividad académica en la universidad, por lo tanto la línea de investigación que empecé a adoptar estuvo relacionada precisamente con gobernabilidad, con gobernanza, con mejoras en los procesos. Y en mi trabajo, bueno, avancé en grupos de poder, negociación política, de ahí derivé a partidos políticos, y han sido las líneas con las cuales yo me he mantenido: gobernabilidad, grupos de poder, etcétera. Y dentro de la facultad, bueno, esa ha sido parte de las materias, así como la materia de gobierno y asuntos públicos en la administración y ciencia política.
Y doctor, ¿qué opina de lo que hace? Bueno, primero creo que es muy importante mantener un vínculo permanente entre la academia y la tarea propia de la función pública. Para mí ha sido sustantivo conocer tanto lo que en términos de la práctica, de la actividad política, del ejercicio de gobierno sucede, es decir, bajo la responsabilidad de mi propia tarea, como en ese momento fue director general de gobierno, pero la reflexión, el trabajo y sobre todo la transición entre estar en un problema de conflicto y después tener la posibilidad de compartir con los jóvenes los aprendizajes, porque todo eso nos enseña, nos ayuda, nos permite comprender mejor. A mí me ha ayudado mucho a hacer y comprender mejor conceptos que en términos generales se pueden aceptar como la tolerancia, pero que ya en el campo de la acción política concreta o de la decisión de acción de gobierno, pues resultan indispensables, no por lo que nos vaya a hacer derechos humanos o deje de hacer, o lo que piden las organizaciones, sino por la convicción propia del servidor público de cumplir con la tarea. Así que para mí ha sido un aprendizaje permanente, una preocupación por transmitir ese tipo de información también con mis alumnos. Y desde luego, había que decirlo, siempre el campo de la academia, si uno logra, digamos, separar adecuadamente la tarea como tal profesional de un trabajo en la función pública, de la tarea de la reflexión académica, creo que se conjugan elementos muy importantes que nos hacen crecer, tanto en la elaboración teórica o en entendimiento de esas aplicaciones teóricas de otros autores, de otros investigadores sobre fenómenos concretos. Quiero decirte que en lo sucesivo, aunque he ocupado cargos distintos al de estrictamente el de gobierno, o sea, fui director del Instituto de Vivienda y me tocó aplicar buena parte de esos temas con los solicitantes de vivienda, organizaciones que durante un tiempo importante habían estado estructurando su demanda para ser beneficiarios de los programas de gobierno y que, bueno, en una atención sistematizada, ordenada, logramos darle salida a más de 400 agrupaciones que demandaban vivienda en una programación que se convirtió posteriormente en política pública. Es decir, la buena concordancia entre lo que uno está revisando académicamente con las acciones de trabajo y gobierno son sin duda útiles en lo que hace a mi experiencia como tal. De tal suerte que en todo ese proceso, bueno, he tenido la oportunidad de publicar dos trabajos, uno por ejemplo sobre los partidos políticos en el Distrito Federal, bajo la coordinación del doctor Francisco Reveles, y otro que tuvo que ver con el tema de la vivienda y que fue publicado por la Universidad de Barcelona y que tuve la oportunidad pues, incluso de participar en el foro relacionado con el tema. Así que tampoco quiere decir que esté reñido, quizás la producción no pueda ser, y lo veo así en los volúmenes o en la proporción que uno quisiera, pero también es cierto que permite darle sí existe la posibilidad de poder producir y publicar. Cuando empezábamos la entrevista te decía, yo no soy como tal investigadores, es decir, no formo parte del Sistema Nacional de Investigadores, ni me dedico únicamente al trabajo de investigación, pero sí desarrollo investigación, sí estoy vinculado a la docencia y a la función pública. De tal manera que entonces sí he enfrentado estos desafíos en los diferentes espacios y me ha ayudado para que en el caso del trabajo docente mis alumnos no solamente conozcan también lo que está dentro del cuerpo de conocimientos de lo que son la parte cognitiva de la propia materia o de la asignatura como tal, sino también de los otros aprendizajes. Entonces, por ejemplo, en Gobierno y Asuntos Públicos he tenido la posibilidad de que mis alumnos visiten y dialoguen con autoridades del Distrito Federal, sean de gobierno central o descentralizados. Hemos tenido la oportunidad de hacer estudios mucho más específicos sobre procesos, elecciones vecinales, y eso creo que también en general, así me lo han hecho saber mis alumnos, ha servido y ayudado en su formación. Y dentro de todo lo que usted realiza, ¿cuál ha sido el mayor reto? Como profesional, como parte del gobierno, ¿cuál ha sido el reto más importante a vencer o con quién o con quiénes pues ha tenido mire, que la verdad enfrentar? es que no podría decir que hay uno solo, todos creo que siempre uno va tomando la posibilidad de que existan desafíos
o retos a los cuales hay que vencer. Una persona que está en la función pública tiene primero un desafío muy importante, y es el de tratar de atender y en la medida de lo posible resolver lo que los ciudadanos demandan. Por lo tanto, estamos permanentemente en esta búsqueda. No hay gobierno en el mundo, por más opulento que pueda ser, que tenga todos los problemas resueltos. Siempre eso va a ser un asunto que habrá que atender necesariamente. Así que los desafíos son constantes. Por ejemplo, ahora estoy en la tarea de ser director de educación media superior y superior en el Distrito Federal, y el desafío que tenemos aquí muy concreto es que el abandono escolar es de proporciones superiores a la media nacional. Es decir, están los jóvenes en el país dejando sus estudios de bachillerato en un orden del 16%, y en el caso del Distrito Federal estamos en el orden del 18 al 20%. Esto como tal es un desafío. Yo regreso ahora al tema educativo, digamos, de mi formación original, pero sigo estando en la función pública. Entonces ahora mi desafío va a ser, conjuntamente con las autoridades del Distrito Federal, con las autoridades educativas de los diferentes subsistemas, plantearnos soluciones que busquen disminuir el abandono, reincorporar a los jóvenes al sistema de bachillerato, cumplir con la obligación que marca la Constitución de hacer el bachillerato obligatorio. En suma, generar elementos que permitan a los ciudadanos acceder a la oportunidad de educación en mejores condiciones, y yo diría a la larga o en el largo plazo, suponer que esto hará una sociedad que el ciudadano, los habitantes la perciban más justa, con mejores oportunidades, con desarrollo. Entonces, los desafíos son permanentes, yo diría, no hay uno solo. Le puedo contar anécdotas en donde he tenido momentos muy complicados. Por ejemplo, hubo una ocasión en que habría que resolver cómo liberábamos una vialidad que es muy importante en el Distrito Federal, que es Tlalpan. Estaba cerrada por ambas vías, el conflicto era de tamaños realmente graves porque ya habían transcurrido cerca de 6 horas y no se movía nada y estaba complicado. Y entonces estaba yo en la Dirección General de Gobierno y había el dilema de usar o no y hasta dónde usar la fuerza pública, de tal manera que eso no repercutiera. Para el ciudadano promedio puede ser muy sencillo decir que salgan la fuerza a contener a estas personas, pero también hay que reconocer que del otro lado puede haber causas o las personas consideran que son justas sus demandas. En este caso los demandantes eran del sindicato del Seguro Social, que consideraban que el Congreso y sus integrantes le estaban quitando la representación, la proporción, y habían decidido cerrarlo. Ese, por ejemplo, fue un momento muy importante para mí porque, primero, yo no quería que fuera motivo de usar la fuerza y que se convirtiera en una situación grave. Y segundo, tampoco era posible ya mantener esa condición sin que abrieran las calles. Utilicé todos los mejores elementos disponibles para una negociación justa y no fue posible, y tomé la decisión de que había que tomar la apertura de la calle con todo lo que esto pudiera representar, y yo fui al frente del proceso junto con los miembros del cuerpo de la Policía Metropolitana, que se conocen como granaderos. Y digo que fue un momento difícil porque fue algo que, al menos como individuo, como gente que viene de una formación de izquierda, con una participación militante como dirigente estudiantil en los movimientos del CEU, pues había también, digamos, un conflicto ético respecto al uso o no de la fuerza. Así que si me lo preguntan en ese momento, pues lo resolvimos una vez que agotamos las instancias, que ofrecimos las mejores salidas, y sin el uso de una fuerza excesiva, logramos que liberáramos un carril, después se liberó todo y logramos la liberación del espacio. Y posteriormente eso me sirvió para ponerme de acuerdo con una gran movilización que se estaba preparando en la ciudad, en la que participarían, se decía, todos estos contingentes de los llamados globalifóbicos, y que querían cruzar la avenida Reforma y luego Periférico para llegar hasta el centro Banamex, que es un centro muy importante. Bueno, yo opté primero por negociar, por abrir todo el diálogo, negociamos con los grupos, hicimos todo lo necesario para que se pudiera cubrir y estuvimos hasta el último momento con ellos. Y la visión de la Secretaría de Seguridad Pública, sobre todo de las autoridades, estaba vinculado a una visión de contención. Creo que fue una resolución adecuada porque lo que sí logramos fue, primero, que no se cerrara Reforma,
cuando todavía estaban las vallas, todavía no se instalaban todas estas vallas en la zona de San Lázaro o en otros puntos. Y fue muy importante porque evitamos que se diera una confrontación innecesaria. Haber colocado en aquel entonces, yo, cualquier tipo de barrera hubiera significado abrir la puerta o abrir la posibilidad del enfrentamiento desde antes incluso que se generara. Digo, fueron momentos para mí muy importantes, los logramos, estoy hablando de más del 2006, ni siquiera estoy diciendo hace mucho, pero logramos darle una salida importante al tema. Ahora, desde luego también hay desafíos importantes en términos académicos. Creo que hay otros asuntos que están relacionados con la orientación que deberíamos de tener en la universidad, en la formación de nuestros jóvenes que están interesados en formar parte del servicio público. Yo sigo pensando que hay un enorme desafío con nuestros profesores porque esto que yo señalo como una cualidad especial, intrínseca a mi propio desarrollo profesional y académico, no se cumple necesariamente con todos los demás maestros. De tal manera que también hay un problema serio. Estamos teniendo una visión a veces demasiado academicista o cerrada que ha hecho que muchos de nuestros alumnos, cuando terminan su formación, no ubican o no se ubican dentro de lo que les corresponde, y a veces muchos de manera mecánica. No digo que sea responsabilidad solamente del profesor, pero sí responsabilidad de la institución que formamos a los egresados, que puedan decir de memoria alguna cita importante de los teóricos, Locke, Hobbes, Marx, pero que ya en la aplicación o su desarrollo práctico y su involucramiento con la realidad no resultan tan afortunados, y hay toda una curva de aprendizaje y un proceso complejo de involucramiento. También veo como otro desafío la falta de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. Trabajamos poco. A mí me da mucho gusto que ahora en la universidad tengamos gentes que vienen de otros estados, que comparten, que se vinculan académicamente, pero es muy curioso, no necesariamente ocurre entre las mismas carreras. Por ejemplo, muchos de nuestros jóvenes de administración pública no necesariamente trabajan con los jóvenes de administración de empresas de la Facultad de Contaduría y Administración, o con los abogados, o los abogados con los politólogos. Y bueno, podríamos hacer todas estas posibles combinaciones que ya en el mundo real, quiero decir, en el mundo de la práctica profesional ocurren. Y entonces pasa que, lo digo como mi experiencia vivencial, el tema de sumar, integrar o darle cohesión a las propuestas de las diferentes áreas disciplinares para elaborar una propuesta de política pública se complejiza por no tener componentes que ayuden a sumar, sino cada quien quiere tener la razón en su campo de conocimiento. Así que creo que también son desafíos que hoy nos está llamando a resolver la sociedad del mundo real, digo yo, no la realidad a veces virtual o académica que tenemos, sino la necesidad de enfrentar cosas. Creo que eso habrá que trabajarlo y habrá que seguirlo desarrollando. Entonces, en suma, creo que cada espacio tiene sus desafíos. Hay desafíos que son desde luego en sentido estricto personales, de mayor conocimiento, de mayor compromiso, de continuar y hacer mejores cosas, pero en general creo que también hay que decirlo, los desafíos pueden ser detonantes de procesos que nos inviten a ser mejores. O sea, son oportunidades también. O sea, hacer y aceptar el desafío puede significar crecer. Bien, maestro, y con respecto a estos desafíos, ¿usted qué mensaje, más bien qué mensaje de motivación daría a los estudiantes y a los ciudadanos de nuestro país? Bueno, que tenemos grandes momentos. Creo que siempre uno cree que vive la historia y es el gran momento de la historia, pero podría decir que hay suficientes elementos para decir que estamos viendo un momento de transformaciones importantes en el país, que demandan, exigen, diría yo, de gente comprometida para que estos cambios, en la dirección que sean, sumen, integren, convoquen a discusiones, a reflexiones, a compartir con otros. Nunca como hoy es indispensable que
de verdad todas las plazas, todas las ágoras, todas las alamedas se convierten en lugares para reflexionar. Y no me refiero a las plazas físicas, me refiero a los espacios que tenemos en internet, en el periódico, en todos lados. Tenemos que pensar y debatir. Y yo de veras los llamo a que no se muestren pasivos, ninguno. Todo nos está llamando a tener una posibilidad de tomar una posición. Creo que lo peor que podríamos hacer es suponer que la responsabilidad está en otros, que alguien va a llegar a salvarnos de alguna parte del mundo o del universo. Eso no existe. Solamente nos vamos a salvar a nosotros mismos en vez de que nos comprometamos para que las cosas cambien. Así que si hay un mensaje, debe ser un mensaje también de optimismo. La felicidad no es un punto de llegada. La felicidad es algo que vamos construyendo y haciendo juntos. Si queremos ser felices en el sentido más amplio del término, como dijera Amartya Sen y otros tantos, si la escala por la cual vamos a caminar, finalmente todos la van a transitar, no lo hagamos solos. Estemos dispuestos a compartirla, a crecer, a sumar. Y si en el camino además encontramos esto que llamamos un momento del cual podamos partir a otro porque nos sentimos a gusto con él, repliquémoslo, reproduzcamos esa posibilidad. No nos lo quedemos como si fuéramos los únicos capaces o sabedores de tener ese conocimiento. Creo que ya el mundo ha demostrado, en todos los sentidos, que en la medida de que pensamos como humanidad, y no como grupos, razas, sectores, religiones, sino como un verdadero cuerpo organizado, que siempre hemos dicho que todos los hombres, por muy inteligentes que sean individualmente, nunca serán tan fuertes como pensando todos juntos, no igual, sino una misma dirección. Así que los invito, jóvenes nayaritas y a todos los demás mexicanos y los que nos puedan escuchar, a que tenemos muchas cosas que hacer. El llamado es ahora, con nosotros, con ustedes, para transformar este país. Gracias. Muy bien. Bueno, antes de finalizar, doctor, ¿nos podría decir su nombre completo, las materias que dan en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente cuál es su cargo dentro del gobierno del Distrito Federal, por favor? Sí, como no, soy Ulises Lara López, soy maestro en Gobierno de Asuntos Públicos, como ya lo señalé, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestro en Gestión Pública Local y Municipalismo por la Universidad Carlos III de España. Soy profesor de asignatura en la universidad en las carreras de Ciencia Política y de Teoría de Ciencia Política y Administración Pública. Doy también clases en la Escuela Nacional de Trabajo Social y me desempeño actualmente como director general de Educación Media Superior y Superior en la Secretaría de Educación del Distrito Federal, a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.